Alumno José Freddy Hernández Garza, matrícula AL 0889947. Mi profesora Dafne Moreno Nieto. Habilidades de comunicación orales y escrita. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comunicación que conoces y en qué consiste cada una de ellas? Si bien hay algunos tipos que son más fáciles de identificar como que es la comunicación oral y la escrita. Hay otra de tipo auditiva, verbal o no verbal, la que es de tipo visual como apoyo en la comunicación y como parte de los canales usados entre el emisor y el receptor al parte auditiva visual de tipo al radio, la televisión y una que ahora da mucho por medio de los emo- 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 emoticones, emociones y en todas ellas interactúan los diferentes medios visuales, orales, escritos, con los diferentes tipos de audiencias que van desde una que sea personal, interpersonal, grupal, pública y masiva. ¿Cuál es la importancia que deben mantener el orden de la estructura gramatical de un mensaje? Se sabe que encuentra mucho la voz, el tono y la postura y más cosas al momento de transmitir un mensaje. La estructura gramatical que nos da las reglas para conocer las palabras y el orden de la oración, la fonética. En las comunicaciones en sonidos iguales y los fonologías, que es como cambiar el sonido y cambiar de significado. Por eso, ni de qué decir de las reglas de acentuación, de las reglas puntuación, de la sintaxis, etcétera. Por todo lo anterior, mantener en el orden de la estructura gramatical nos permite mejorar hacia una comunicación efectiva. ¿Cuáles son los diferentes tipos de presentación oral y de oro- oratoria? La comunicación oral es la capacidad humana de transmitir un mensaje verbal a un público específico. En este se ve activos los factores como lo es el tipo de voz, la postura y la dirección, la fluidez al momento de hablar, el volumen y el ritmo, la calidad y el coherencia con que se transmite el mensaje y el algo que parece que nos es importante, pero la mirada, pues con ella el emisor transmite seguridad y en su mensaje. Y lo anterior tanto en una presentación oral
se da todos esos factores, pero adicionalmente la oratoria se busca hablar con elocuencia en la que hay un discurso con ideas, hechos, cosas con las cuales buscan convencer, que por eso se hace tenido en cuenta el objetivo de lo que se va a hablar. ¿Qué habilidades de comunicaciones, oración, oración, oraciones necesarias para mantener relaciones sociales? Que la naturaleza de los hombres es que es un ser social. Por otro lado, nos dice que la comunicación implica el intercambio de ideas, en la que se usa un código que es común tanto para el emisor como para el receptor. Eso explica que cuando dos personas hablan distintos idiomas, de entrada la comunicación oral o escrita enfrenta un bloqueo. Por, pero por otro lado, estas relaciones sociales implica que tanto el emisor y el receptor presentan las cualidad reaccional y emocional. ¿Consideras que seguir los reglamentos oratorios que existen hacer la diferencia en la comunicación escrita o facilitar la transmisión del mensaje? Desarrollar una buena habilidad para la comunicación, ya que sea oral o escrita, se puede aprender. Sin embargo, el conjunto de todas las cosas, ya sean al momento de hablar o de escrito, con o sin apoyo visuales, y que al momento de la comunicación hay que considerar lo auditivo o lo visual o lo kinestésico. Sin embargo, para comunicarse bien, aprende el uso correcto de la sintaxis de la oración para lograr una efectiva comunicación, sea oral o escrita. Aprender las reglas de acuentación para que se entienda bien lo que se desea transmitir, que se prepara las reglas de puntuación, sea oral o escrito, para que el receptor pueda hacer las pausas necesarias para reflexionar y las ideas. ¿Cómo describirías una comunicación efectiva? La comunicación efectiva se logra cuando existe la integración de cada uno de los elementos que están representando durante el acto de hablar o cuando es escrito también. Y quien sin importar cuál sea la naturaleza, sea oral o escrita, siempre se debe considerar las características de procesos de comunicación que es un ciclo en la que el emisor se hace una codificación del mensaje, el mismo que el receptor decodifica ese mensaje. El emisor El emisor como el receptor son expertos en el
en el acto de hablar y quien envíe el mensaje sabe lo que quiere transmitir, mientras que aquel y que lo recibe es quien decide lo que quiera aprender al escuchar el mensaje. Muchas gracias por su atención.